¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos. Tenemos un programa interesante, sobre todo porque a veces no reparamos en el tema que vamos a abordar. Hemos, durante todos estos programas, hablando de un padecimiento de algún órgano existente, ¿no? Algo que tenemos, el estómago, el corazón, en fin. Tenemos todos nuestros órganos cuando algo no está bien, cuando tienen alguna inflamación, hay algún padecimiento, alguna enfermedad, bueno, pues hay que atenderlo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un dolor de un miembro que ya no existe? Un miembro fantasma. A partir de la psicología vamos a abordar este tema que es tan interesante. Veamos esta información y regresamos para comentarla. El dolor del miembro fantasma es una condición real y compleja que experimentan muchas personas tras la amputación de una extremidad. Aunque el miembro ya no esté físicamente presente, el cerebro sigue recibiendo señales nerviosas que generan la sensación de que aún está ahí, y en muchos casos esa sensación se acompaña de dolor, ardor, punzadas o calambres. Este fenómeno puede comenzar días o incluso semanas después de la amputación, y su intensidad varía en cada persona. Lejos de ser una ilusión, el dolor del miembro fantasma tiene una base neurológica y psicológica bien documentada. Se cree que ocurre por una reconfiguración del sistema nervioso, tanto periférico como central, en un intento del cerebro por adaptarse a la pérdida del miembro. Afortunadamente existen diversas formas de tratamiento como la terapia espejo, la estimulación eléctrica, el uso de medicamentos específicos y el acompañamiento psicológico, que pueden ayudar a reducir o controlar este tipo de dolor. Reconocer y tratar el dolor del miembro fantasma es fundamental para mejorar la calidad de vida de quienes viven con una amputación. Muchísimas gracias por esta información que nos da un panorama en general de lo que vamos a desmenuzar estos próximos 60 minutos. Oigan, y le quiero presentar a la psicóloga que estará con nosotros para abordar este tema. Ella es María Elena Pérez Islas, el dolor del miembro fantasma. ¿Cómo le va? Muy buenos días, doctora. Qué gusto que nos acompañe. Bien, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿qué sucede con esta situación? Porque por alguna situación, a ver, primero vamos a hacer esta pregunta. Cuando no tenemos un miembro, ¿es lo mismo desde que nacemos y a lo mejor no tenemos una mano, una oreja, una pierna, etcétera, o después por alguna situación, algún padecimiento, algún accidente y perdemos un miembro, ¿se da el mismo tratamiento? ¿Es el mismo sentimiento? No, la verdad es que no lo es. Bueno, en el primer caso, el cerebro ya lleva, pues desde que tenemos uso de razón, acostumbrado a que no tiene registrado en el sistema, digamos en nuestro inventario interno, no lo tiene registrado y llevamos toda una vida acostumbrados a eso, a vivir en ausencia de alguna parte de nuestro cuerpo. Sin embargo, en el segundo caso es un poco más complicada la parte de adaptación, ¿no? Tanto física como psicológica, que por algún padecimiento o por algún accidente, ya sea que tomara el paciente la decisión de prescindir de esa parte del cuerpo o que fuera por una decisión tomada por algún familiar, ¿no? El proceso de asimilación previo marca mucho la diferencia. Claro, porque por ejemplo en alguna situación hemos visto cuando se presenta a lo mejor un cáncer de mama o también por cuestiones de herencia, se toma la decisión de hacer una mastectomía, entonces bueno, ahí es por decisión propia, pero por ejemplo cuando hay un accidente, yo recuerdo un compañero mío en la secundaria, pues iba en moto, tuvo un accidente, le cayó la moto encima y le tuvieron que cortar el pie porque se lo destrozó. Entonces yo creo que en ese sentido o en este aspecto es el tema que estamos abordando, ¿no? Dice, me cuesta aceptar que ese dolor no tiene cura como una pastilla. ¿Cómo trabaja con eso un psicólogo? Bien, pues primero escuchando la narrativa del paciente, respetando el dolor, claro, y ofreciéndole la oportunidad de crear un espacio seguro y enfrentar el duelo. Es diferente este tipo de duelo
pero no porque sea diferente puede ser o más complicado o más sencillo, ¿no? Desde aquí lo que tenemos que hacer es un trabajo integral con su red de apoyo. Si es que también está tomando terapia física con algún fisioterapeuta, si ya también está atendido con farmacología, entonces nos unimos al equipo de trabajo, ¿no? Escuchando, ofreciendo el clima seguro y sobre todo no revictimizándolo, ¿no? Porque lo que yo he escuchado mucho en la práctica es que de pronto porque ya no tiene alguna parte de su cuerpo es más admirable, ¿no? ¿Por qué tendría que ser así? En realidad tendremos que seguir tratando con dignidad a la persona, no yéndonos al exceso de compasión, pero tampoco apresurando la rehabilitación solo porque deseo que ya esté bien mi familiar, que ya no tenga problema y salga adelante, ¿no? Con esta parte de echarle ganas. Entonces, no es tan sencillo cuando lo vives de alguna persona cercana a cuando quizá solo lo escuchamos en noticias o redes sociales. Claro, o vemos que le sucedió a alguien que no tenemos un contacto cercano, no hay una conexión sentimental, no hay un arraigo, etcétera. Ahora que hablaba de la compasión, es una línea muy delgada. ¿Cómo podemos ser asertivos? Y sí, pues los padres, los cercanos, los hermanos, los amigos, muy, muy, muy allegados, pues sí sienten una pena ante la persona que ha perdido un miembro, ¿no? Entonces, ¿cómo poder ser asertivos y no irnos al extremo de una compasión insana, pero sí externar pues que estamos con la persona? Claro, sí. Yo creo que son herramientas emocionales que tenemos que ir trabajando. Eso, como la expresión, la comunicación, mostrarnos presentes para la persona, ¿no? Sí respetar su espacio, pero no dejarlo solo totalmente y poner atención en los primeros síntomas de alerta donde el paciente, la persona, está cambiando bastante, es porque comienza a afectar de una manera importante su calidad de vida, ¿no? En su impacto laboral, profesional, en cómo se relaciona con su pareja, si la tiene, con sus hijos, con la familia en general, ¿no? Todo eso nos va a hacer sí ser más empáticos, expresar que estamos para esa persona sin sobreprotegerlo, pero como dije, tampoco como abandonándolo tanto porque depositamos tanta confianza en la persona y tanta admiración que de pronto podríamos hacerlo sentir un tanto abandonado a nivel emocional, cuando claro que no es nuestra intención. Exactamente. Ahora, ¿cómo iniciamos este proceso, doctora? En el sentido de, pues, no solamente ya el shock enorme cuando recibes la noticia de que te van a tener que amputar alguna parte del cuerpo, o en algún accidente cuando cobras el conocimiento, pues ya no tienes algún miembro, ¿no? Entonces, ¿cómo iniciamos este proceso? Porque no solamente es la aceptación, o sea, es una pérdida, y después viene lo que mencionaba, el inicio de hacer una vida ya cotidiana, ya los impedimentos que antes hacía una cosa, ahora ya no puedo. ¿Cómo iniciar con este proceso? ¿Cómo se ayuda? Bien, bueno, me parece que aunque la persona no estuviera consciente cuando se tomaba la decisión en caso de algún accidente, los familiares sí debieron de recibir la información, y si no, sí es importante que se fomente esa retroalimentación con los especialistas, los médicos, y podamos agotar nuestros recursos, ¿no? Expresemos nuestras dudas, que nos expliquen qué es lo que podemos esperar después de la cirugía, para poder darles acompañamiento a nuestro familiar, ¿no? O al paciente. Es decir, que si el doctor ya me comentó cuáles van a ser los primeros cambios físicos, cómo va a ser el tratamiento y la rehabilitación física, pero además me hace el comentario de que debe de tomar terapia psicológica mi paciente, mi familiar, entonces yo ya me voy preparando de alguna manera para hacer esa intervención sin abrumar al paciente, pero sí tomando en cuenta que es un paso que se deberá de tomar en algún momento, ¿no? El saturar tanto al organismo queriendo que ya se rehabilite muchas veces causa el efecto contrario, ¿no? Entonces sí es tomando en conciencia que va a ser un proceso gradual, no inmediato de rehabilitación.
Sí, pero bueno, como se viven estas etapas de duelo, ¿qué hacer con esta persona que está muy enojada, muy irritada y pues lo hace con las personas que están más cerca, ¿no? O sea, ¿cómo poder pues solventar este tipo de actitudes, de situaciones tan dolorosas? Porque pues ya estás viendo a tu familiar con una situación así y esta persona se está, o sea, no es que se está desquitando contigo, pero pues es que es la única herramienta que tiene, ¿no? El enojo, la frustración. Sí, creo que esos son los síntomas de donde ya, bueno, lo ideal es intervenir antes, ¿no? Donde notamos a lo mejor que nuestro familiar no está comiendo bien, no duerme bien, tal vez tiene pesadillas, sí hay un aislamiento y un rechazo incluso a recibir ayuda, no se comunica. Entonces, desde estos primeros síntomas nos podemos dar cuenta que es momento de ofrecerle esa posibilidad, al menos que lo considere, al menos que lo piense. Necesita un espacio ajeno para que no lastime y no aleje a las personas de a sus seres queridos, a sus seres cercanos, porque yo sé que no es su intención herirlos, pero termina ocurriendo, ¿no? Termina alejándolos. Quizá también es una manera de expresar que ya no se siente cómodo, claro, con su cuerpo, no se siente cómodo con la vida, porque con esta pérdida también es dentro de un proceso de ansiedad o de depresión, implica la renuncia también a las metas que tenía. No le va a impactar de la misma manera quizá a alguien que no hace deporte o que tiene también la edad impacta mucho, el nivel socioeconómico. Todo eso va a impactar de una manera diferente a esta persona. Y de acuerdo a eso, también va a ser su nivel de alguna forma de ira o de enojo. Y además el cerebro casi siempre va a buscar un culpable y por desgracia se va a culpar a él. Una manera de expresar esa culpa pues es atacándose, quedándose solo. Es decir, de lo que más me da temor generar, que puede ser la soledad y abandono, pero de alguna forma inconscientemente lo estoy generando, alejando a mis seres queridos. Claro, es que es multifactorial y también todo depende del contexto. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, es breve, doctora, amigos, y continuamos hablando acerca del dolor del miembro fantasma. Entre el 60 y el 80% de las personas amputadas experimentan dolor del miembro fantasma en algún momento después de la amputación. En Salud para Todos estamos hablando del dolor del miembro fantasma, esto con la psicóloga María Elena Pérez Islas. Les recordamos que si tienen alguna pregunta, duda, algún comentario que nos quiera hacer, lo puede realizar vía telefónica, vía WhatsApp y también vía Facebook, o también puede ver otros programas que a lo mejor le interesan los temas en nuestro canal de YouTube. Ahí puede verlo. Salud para Todos. Bien, doctora, me amputaron hace 2 años y aún no puedo verme al espejo. ¿Esto afecta el dolor que siento? Claro, bueno, justo es desde el dolor que siente que no logra esa conexión, para esa conexión que genera valentía para la persona y lograr admitir su reflejo frente al espejo, ¿no? Tiene una dificultad, claro, para su aceptación corporal y su confianza. Entonces, claro que aumenta el dolor porque se hace sentir rechazado, ¿no? Entonces, como dije, es un proceso gradual y necesitará tiempo, y también dentro de la terapia se trabaja mucho esa parte del autoconcepto, la confianza, ¿no? Cómo volver a reforzar esas habilidades para la vida, por ejemplo, como la resiliencia y la valentía para salir adelante de esto. ¿Qué pasa? Ha de ser muy duro. Si muchas veces cuesta trabajo, muchas cosas, ¿no? Vernos al espejo, a lo mejor una situación difícil de confrontación, porque cuando te ves al espejo no hay nada más, solamente estás tú.
y vemos cosas que nos gustan, imperfecciones, cosas que no, y también cosas que reflejamos, no solamente hablando físicamente. Y cuando hay una situación de este tipo, el verse al espejo creo que es uno de los momentos más complicados o más duros, porque estás viendo la nueva realidad de vida. Para algunas personas es más tolerable, otras no, como esta persona que desde hace 2 años no puede verse al espejo. Ahora, ¿el duelo por la pérdida del miembro también se relaciona con este tipo de dolor? Sí, así es. Bueno, aquí va a experimentar etapas diferentes e intensas acerca de algunos síntomas, ¿no? Por ejemplo, puede negar esta realidad de la que hablábamos, que es muy confrontativa, muy compleja, de diferentes maneras, pero físicamente no. Por ejemplo, hay mucha gente que también no se atreve a tener higiene personal por evadir ese reflejo o evadir verse. Tal vez ya ni siquiera necesita el espejo, sino su propia percepción. Implica mucho el rechazo y también ahí se manifiesta el abandono, ¿no? Dejando de ducharse, de arreglarse, de tener higiene. Entonces, parte de esta parte del duelo implica atravesar por el enojo, el rechazo, la culpa, incluso la vergüenza, porque su nuevo aspecto ya le da vergüenza. Entonces, más que nada, en muchas ocasiones es eso lo que impide dar el paso de volverse a ver, ¿no? De enfrentar esta realidad y de aceptarse, porque aunque suene muy romantizado, no es tan sencillo aceptarse. Sin necesidad de pasar por una situación así, para todos es un reto el tema de la evolución, de la confianza. Ahora creo que mucho más, tomando en cuenta este tema del síndrome, ¿no? Claro. Ahora, desde mi amputación me siento menos persona. ¿Cómo se puede recuperar la autoestima en estos casos? Sí, bueno, pues enfrentando el duelo, saliendo de shock, de la negación, avanzando en la negociación para lograr reintegrarse a la vida cotidiana, ¿no? Esto va a tomar un tiempo diferente en cada persona, ¿no? No es un tema universal, no aplica para todos. De alguna forma, algunas ocasiones el paciente ya avanzó hasta aceptación, por ejemplo, o ya se va acercando ahí con el compromiso con la vida y de pronto pasa alguna situación y de nuevo vuelve a regresar al tema del enojo, ¿no? Entonces hay que darle un acompañamiento, darle estructura a su duelo, no dejarlo así, ¿no? Muchos podemos pensar que lo tienen que hacer solos, incluso algunas ocasiones tenemos esta creencia, ¿no? de lo difícil que es pedir ayuda a tiempo, ¿no? De pronto podemos esperar hasta que de verdad ya no pueda con la situación y ya me rebase para poder pedir ayuda. Entonces no tengo que llegar hasta ese momento para poder recurrir a esto, ¿no? A las diferentes disciplinas de la salud que están para ayudarnos. Bien, ahora, doctora, es que esta pregunta dice, ¿por qué me siento enojado con mi cuerpo por seguir sintiendo dolor? ¿Qué es lo que pasa cuando hay alguna pérdida, alguna amputación? ¿Es dolor? ¿Es como esa sensación? ¿Es como ardor? ¿Cuál es esta sensación que se percibe al ya no tener el miembro? Bueno, puede presentarse con dolor o sin, ¿no? Ya como tal, tener la sensación de que la parte faltante sigue existiendo ya es confrontativo para nuestro sistema, ¿no? Existe una teoría propioceptiva que nos explica que el cerebro tiene muy bien registrado, aunque no lo pueda ver, cuántas partes de nuestro cuerpo existen, cómo se siente moverlas. Tiene una memoria, ¿no? Tenemos un mapa interno donde tiene registrado los campos de movimiento, es decir, cómo se comunica el cerebro con cada una de nuestras partes. Entonces, impacta mucho emocionalmente cómo se encontraba durante la convalecencia el paciente, ¿no? Por ejemplo, y si fue por accidente, un poquito más se agrava por el tema de trauma. Entonces, estos recuerdos quedan almacenados en nuestro cerebro de lo que sentí en mi pierna o en mi brazo o en mi cabeza, en fin, y se quedan ahí, lo cual se asocia nuevamente con la sensación de dolor.
¿no? En muchas ocasiones solo es la sensación de que lo sigo teniendo incluso los reflejos como si estuviera mi pierna o mi brazo o algún área de mi cuerpo, pero ya no está, ¿no? Entonces, la otra forma dolorosa, si el paciente experimenta un dolor intermitente, puede ser constante, puede aparecer incluso meses o años después de la amputación, no siempre es instantáneo. También pasa por alteraciones térmicas, picazón, incomodidad, como si estuviera entumecido o dormido, ¿no? Entonces sí es insoportable todos estos síntomas, y más si esto le agregamos crisis de ansiedad o temas depresivos, es un poco más complicado salir de eso. Claro. No imposible, pero sí complicado. Es complicado, sí, pero bueno, como bien menciona la doctora, no es imposible, ¿no? Vamos a las preguntas del público. Gracias por participar. Les recuerdo que si quieren hacer más preguntas para el siguiente bloque, vía telefónica, vía WhatsApp, vía Facebook, y también que nos vean en nuestro canal de YouTube. Hace unos meses le cortaron parte de la pierna a mi mamá por causa del pie diabético. Al día de hoy dice que le duele ese pie que ya no tiene. ¿Qué podemos hacer? Primero, validar sus emociones. Probablemente cuando es un tema de enfermedad y la edad, y de edad avanzada, impacta mucho más en el sentido de utilidad, ¿no? Y también de culpa. Tal vez el entorno no es, por supuesto, su intención, pero la hace sentir que por el descuido que generó en su salud física, ahora por consecuencia ya no tiene una parte de su cuerpo. Entonces es restaurarle un poco más de esa confianza, ofrecerle la posibilidad de que tome ayuda psicológica individual o incluso también grupal, podría ser, ¿no? Y también que la tome la red de apoyo. El ser cuidador tampoco es sencillo, implica un desgaste en conjunto. Entonces, al menos con que un miembro de la familia asista, va a ser de gran apoyo para poder saber ayudar. Porque si ya también existe un tema depresivo o ansioso en el entorno, es muy fácil, por desgracia, que eso contamine el ambiente. Entonces, pues yo sugeriría que alguno de los miembros de la familia, si no es el paciente directo, si todavía no está listo para eso, ok, no lo podemos presionar, pero por lo menos hacerle la sugerencia, que lo piense, ¿no? Y entonces quizá quien envió la pregunta, que tome la terapia también. Claro, tiene que ser en conjunto. ¿Es común este trastorno? Es decir, ¿todas las personas que pierden una extremidad tendrán este padecimiento? Bueno, las estadísticas nos dicen que al menos 8 de cada 10 pacientes lo van a presentar, por desgracia. Entonces, sí es una mayoría, por lo cual es importante difundir más el mensaje de prevención también en salud emocional, como dije, para reforzar nuestras habilidades y saber, no perfectamente, pero al menos tener un panorama más amplio de qué es lo que podría hacer si algo por el estilo nos ocurriera a alguien cercano, ¿no? Estar un poco más informados, más reforzados a nivel de inteligencia emocional y poder ayudar. Claro, siempre poder ayudar. ¿Existe un trabajo previo para evitar este trastorno? No se puede evitar al 100%, porque es multifactorial, como lo mencionabas, ¿no? Este es un tema fisiológico, es un tema neurológico, no está dentro de nuestro alcance como ser humano poderlo evitar, pero sí la manera y la actitud en la que podemos enfrentarlo, ¿no? No hacerlo todos solos, aunque podamos hacerlo solo, aunque suene un cliché, pero sí apoyarnos en las personas que están para nosotros y saber cuáles son mis opciones, ¿no? La fisioterapia, la medicina, la ortopedia y además la psicología. Claro, siempre hay que saber qué se debe hacer, pero del lado de los profesionales, porque a lo mejor yo pienso, sí puedo con una prótesis y a lo mejor no soy candidato o candidata, o sí puedo vivir sin una prótesis y a lo mejor ya no puedo realizar las actividades que antes hacía. O sea, siempre uno puede salir adelante, pero si es con ayuda de los profesionales, yo creo que es mejor este acompañamiento. Doctora, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa, es muy breve y regresamos con este interesante tema, el dolor del miembro fantasma, aquí en Salud para Todos. El dolor del miembro fantasma puede aparecer incluso horas después de la cirugía y en algunos casos persiste durante años si no se trata adecuadamente.
Después de una amputación, vivir con el dolor del miembro fantasma puede ser un reto físico y emocional. Por eso, contar con un enfoque integral para su tratamiento es fundamental. Una de las terapias más conocidas es la terapia del espejo, que utiliza el reflejo del miembro sano para engañar al cerebro y reducir las sensaciones dolorosas. También existen opciones farmacológicas como analgésicos, anticonvulsivos y antidepresivos que ayudan a modular la actividad del sistema nervioso. En algunos casos se recurre a la estimulación eléctrica transcutánea o a la estimulación magnética transcraneal, técnicas que han mostrado resultados prometedores. Además, el apoyo psicológico es clave, ya que el dolor fantasma puede afectar el estado de ánimo, el sueño y la calidad de vida. Terapias como la cognitivo-conductual o la terapia ocupacional ayudan a manejar la ansiedad, la frustración y a recuperar la funcionalidad. Cada persona responde de forma distinta, por lo que es importante que el tratamiento sea personalizado y supervisado por profesionales de la salud. Con el acompañamiento adecuado es posible recuperar el control y mejorar el bienestar día a día. Gracias por esta información y por seguir con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos hablando del dolor del miembro fantasma con la psicóloga María Elena Pérez Islas. Doctora, ¿cómo puede ayudar la psicoterapia con un dolor que no es físico? Bien, pues sí, poniendo total empatía y creando un espacio diferente donde incluso haya lugar para el malestar. Porque probablemente fuera de un consultorio puede ser un espacio muy terrenal, muy emocional en la familia, ¿no? Donde a lo mejor si exista mucha tolerancia, sobreprotección o el extremo de un poquito de abandono emocional, entonces un lugar un poquito más neutral, controlado, ofrece la oportunidad incluso de eso, de poder desahogarme a gusto sin lastimar a nadie, ¿no? Y después del desahogo y del enojo y esta depuración, pues ya podríamos enfocarnos más objetivamente a la escucha, a la narrativa, a los recuerdos que hay almacenados, al tipo de pensamientos que tiene ahora, cómo se percibe y acompañarlo en la reintegración de su aspecto corporal. Es que el paciente tiene que aprender nuevamente cómo es su cuerpo, no enseguida quererlo y amarlo, primero cómo funciona ahora, cuáles son las opciones que existen y que no ha renunciado, que no tiene por qué renunciar a sus metas que están en el futuro, ¿no? Sino reincorporarse primero al presente, volverse a reconocer en el espejo y admitir esta realidad, no con resignación, con otro tipo de actitud, ¿no? Y nosotros trabajamos mucho esa parte de pensamiento, emoción y conducta. Bien, ahora, ya hablamos del espejo, cuando nos miramos y nos cuesta mucho trabajo, incluso personas que han pasado años y no se pueden ver al espejo. En la información también hablábamos acerca de esta terapia, pero ¿esta terapia del espejo de verdad funciona para aliviar el dolor fantasma? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Le ayuda al paciente a reconfigurar por medio de la vista algunos aspectos que están pendientes, digamos, a nivel de cerebro con la extremidad faltante. Entonces crea la ilusión de que sigue existiendo y da más sentido al cerebro de que hace falta esta parte, ¿no? Como le ayuda a la completud. De hecho, visualmente, si nosotros dibujamos solo la mitad, por ejemplo, de un círculo, el ojo enseguida va a dibujar, por medio de la imaginación, la creatividad, dibuja la otra mitad porque no tolera la incompletud. Algo así sucede también con la técnica del espejo, que en varias sesiones ayuda a seguir procesando la nueva información y reduce el dolor, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Bien, ahora, ¿qué tipo de terapia recomienda para alguien que además del dolor está pues muy, muy triste, ya con una depresión muy, muy profunda, con un panorama realmente difícil para seguir incluso viviendo, ¿no? Cuando ya llegan algún tipo de ideas, ¿no? De que ya nada vale la pena, etcétera, ya una depresión muy profunda. Y bueno, la terapia cognitivo-conductual ayuda mucho, también algunas terapias psicodinámicas, incluso el psicoanálisis, terapia ocupacional, también algunas técnicas, bueno, dentro de esto van las técnicas de respiración, de readaptación de pensamiento,
¿no? Sobre todo el acompañamiento en el duelo y diferenciar en qué etapa de la ansiedad o temas depresivos se encuentra el paciente, ¿no? Entre más pronto esto se detecte, pues muchísimo mejor, como cualquier otro padecimiento. Entonces, estas son algunas de los enfoques psicológicos que ayudan bastante a recuperar la calidad de vida emocional del paciente. En la praxis, ¿cuál ha sido un porcentaje aproximado de recuperación de una persona al tomar ese tipo de terapia? Se alcanza hasta un 90% ¿Sí? de efectividad. Sí, sobre todo cuando se hace un equipo con otras áreas, ¿no? Porque algunas veces empiezan por el área psicológica, sí funciona, pero el proceso es un poco más gradual y como seres humanos tenemos un tema ahí con saber esperar y ya el paciente quiere estar bien, sentirse bien a los 2 o 3 meses de lo que ocurrió y por desgracia no es tan sencillo, tan rápido como les gustaría, ¿no? O nos gustaría. Entonces, si tiene descuidado el tema físico, si no tiene ninguna actividad física, es un poco más complicado. Si no tiene red de apoyo, que lo esté dando contención también, eso también tiene un punto que ver, ¿no? Por más que él asista a su terapia, necesita mucho más. Tendremos que hacer un equipo, ¿no? Para poder apoyar de una mejor manera al paciente. Claro, y es que esto es todo un proceso y luego también viene el sentimiento de culpa, pues es que como ya estoy así, ya también en el plano sentimental no le voy a interesar a nadie, pues yo ya no sirvo, pues mejor ya para qué salgo, pues para qué me rehabilito, o sea, viene una etapa muy, muy compleja, pero bueno, ya lo escucharon con diversas terapias, con tratamiento profesional, se puede mejorar hasta en un 90%. Yo creo que en cuanto a lo anímico, yo creo que es un porcentaje elevado que vale mucho la pena tratar. ¿Cuánto tiempo dura el proceso psicológico para aceptar la amputación y manejar el dolor? Sabemos que no hay como un tiempo exacto, pero un aproximado. Entre 6 meses y año y medio, probablemente. Algunas ocasiones 2 años después de esto. Claro que no es el proceso psicológico comienza con una sesión a la semana. Esto se puede ir espaciando incluso pues cada mes, cada mes y medio aproximadamente, después de que vayamos viendo algunos cambios, ¿no? Agregando técnicas de comunicación con pareja, con hijos, en fin, con su red de apoyo, ¿no? Eso va ayudando bastante en que el mismo entorno se adapte no solo físicamente, ¿no? Que a lo mejor muchas veces lo que escucho en consulta es que, por ejemplo, los familiares de pacientes dicen, bueno, es que yo siento que ya hice todo lo que tenía que hacer porque le coloqué una rampa a mi hermano, ¿no? Sí, eso claro que ayuda bastante, el entorno físico, ¿no? Para la readaptación, pero también ayuda a que estén presentes afectivamente para él, ¿no? Probablemente ya no platican, ya no tienen el mismo contacto, los tratan diferentes y bueno, eso también impacta en el estado emocional del paciente, justamente para seguir sintiéndose que siguen siendo las mismas personas, ¿no? Si los tratan distinto, también los siguen confundiendo, entonces, ¿quién soy? Si ya no me tratas igual, si ya no convives conmigo de la misma manera, entonces me va a ser un poco más complicado volverme a encontrar, ¿no? Entonces, sí implica pues una adaptación también a nivel emocional de sus seres cercanos. Toma un tinte distinto. ¿La hipnosis o las visualizaciones pueden ayudar en estos casos y qué tanto? Bueno, la verdad es que en el país en el que estamos, el tema de la hipnosis, yo honestamente no lo recomiendo porque no aplica tanto para las necesidades de nuestro contexto. Probablemente el tema de las visualizaciones sí, dentro de las terapias cognitivo-conductual, la psicodinámica como el psicoanálisis, implica mucho el anclaje de recuerdos, el sonido, lo visual, todo esto tiene mucho que ver con cómo lo liga el paciente al trauma. Entonces, dentro de las visualizaciones existen técnicas donde ayudan a, de alguna manera, resignificar el recuerdo y entonces el trauma es un poco más pequeño o manejable, digámoslo así, para la persona,
¿no? Puede ir recobrando su estilo, un nuevo estilo de vida, pero al fin y al cabo tendrá una vida, ¿no? Ya no suena en el cerebro como tan confrontativo el hecho de creo que ya no voy a recuperar, ya no voy a poder salir a la calle, no voy a poder hacer absolutamente nada y tendré que conformarme en el aislamiento de mi habitación. Claro, ¿no? Se vuelve algo más propositivo, ¿no? Ya no con esos pensamientos que son normales, ¿no? Pero que a veces se tornan negativos. Pregunta del público, ¿cómo puede afectar la calidad de vida llevar este trastorno? Bueno, sí, bastante, porque justo el paciente es más probable que se desconecte o que pretenda eso, desconectarse del lazo emocional con las personas, que ya no quiera o le sea imposible regresar al tema laboral. Entonces empieza un aislamiento emocional y físico importante, ¿no? Y claro que sus personas cercanas lo extrañan mucho, pero él no sabe cómo reintegrarse a la cotidianidad. Entonces sí le va a afectar bastante si no toman acciones importantes, ¿no? Como decía, la fisioterapia y la psicología, por ejemplo, con empezar con estas dos, bueno, sería un gran apoyo. Un gran avance, ¿no? Un gran arranque, más bien. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa, es muy breve y continuamos en Salud para Todos, no se vayan. No solo afecta extremidades, también puede presentarse tras la pérdida de otras partes del cuerpo como senos, ojos o lengua. Estudios muestran que el dolor puede ser más intenso en personas que ya sufrían dolor crónico en el miembro antes de la amputación. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Salud para Todos. Estamos ya en la recta final hablando del dolor del miembro fantasma. A ver, esta pregunta creo que viene muy ad hoc porque muchas veces cuando comunicamos algo, los más cercanos no nos creen, ¿no? ¿Cómo crees? Eso no puede pasar. No validan lo que estamos sintiendo. Siento que nadie me cree cuando digo que me duele algo que no está. ¿Eso es común? Sí, lamentablemente sí es común, y más cuando probablemente el entorno no ha recibido una psicoeducación o de plano no cree en la terapia psicológica, la rechaza. Entonces, bueno, pues eso hace que por desgracia invaliden la narrativa, lo que comenta el paciente, ¿no? Las emociones sobre todo, y tal vez lo ven como que está creándolo. Y hay que aclarar eso, que el dolor es real, no lo está inventando la persona, es real, no está exagerando, no está evadiendo la realidad solamente o negándola, sino que de verdad si se está abriendo y está compartiendo lo que siente, primero hay que agradecer esa confianza, validarlo y preguntarle, ¿qué puedo yo hacer para mejorar o para hacerte sentir acompañado en esto? ¿Qué decides hacer? Mira, hay opciones, ¿no? Piensa cuál deseas y yo te apoyo en la que tú decidas, menos en que sigamos con el descuido o en postergarlo, ¿no? Porque hay que tener cuidado en cuando mencionamos esta parte de apoyar en todo a la persona. No te puedo apoyar en todo. Si es algo que te va a lastimar, lo siento, pero no. Si es algo que te va a hundir más en esta situación, pues no te voy a ayudar en eso. Bien, ¿ahora es normal sentir que aún puedo mover el brazo amputado? Sí, es normal por lo que hablamos. ¿Qué será con los reflejos? Sí, lo que hablábamos hace ratito del tema de la memoria en el cerebro, memoria emocional, y también que sí, o sea, existen todavía esas señales del cerebro hacia la extremidad y como no hay algo de vuelta, es decir, la extremidad no le está enviando una retroalimentación al cerebro, entonces esto causa la sensación como de descarga eléctrica y sensación de quererlo mover, ¿no? Estos reflejos de los que hablábamos, que tardan un tiempo en ir disminuyendo, en lo que volvemos a educar al cerebro, en que le siga enviando las señales, pero ahora al muñón o a la parte que está ahora expuesta, ¿no? Que sigan enviando las señales, pero hacia lo nuevo,
No solamente es por medio de la aplicación de la prótesis. Por lo que yo me he informado, tiene que ver más con eso, ¿no? Con que sí pueda hacer actividades con una prótesis, pero también que las pueda hacer sin. Eso va a lograr dar la readaptación más realista a la realidad del paciente, ¿no? Al presente. Bien, ¿se puede vivir una vida plena aunque el dolor pues no desaparezca del todo? Sí, se puede recuperar mucho más calidad de vida en esto, sobre todo siendo constante y disciplinado para los tratamientos, que no es sencillo, pero sí es muy posible. Sí se puede recuperar gran parte. Bien, vamos a darle salida a las preguntas que amablemente el público nos envía. Muchas gracias por participar. ¿Por qué el dolor fantasma puede ser intermitente o persistente? Bueno, parte de los síntomas de esto es que justo cuando empiezan a lo mejor algunas intervenciones como de parte del área de fisioterapia, como la aplicación de hielo, la combinación de analgésicos y la farmacología, probablemente eso ayude bastante en que el sistema vaya cediendo un poquito el dolor, ¿no? Pero algunas ocasiones va a regresar sin previo aviso y no es culpa de nadie, simplemente es parte del cuadro, es un tema fisiológico y del cerebro, y entonces no está en el control total de la persona, no es porque algo esté haciendo bien o mal, simplemente algunas veces va a pasar así, ¿no? Que incluso haya lapsos de meses sin tener dolor y de pronto otra vez, ¿no? Eso es parte de la rehabilitación. Okay. ¿Existen factores de riesgo para desarrollar dolor fantasma? Si antes de la amputación sí había a lo mejor incluso un descuido a la salud, la persona no hacía ejercicio, todo eso va teniendo un punto que ver en la rehabilitación, ¿no? Si no había masa muscular y buena alimentación también, si había temas depresivos o de ansiedad también, o había lesiones importantes, pues sí va a ser un punto que impacte en cómo se manifiesta este síndrome, ¿no? Si la persona lleva una vida un poquito más saludable, un poquito más estable, probablemente tenga incluso más recursos emocionales para esta parte de reconstrucción. ¿Qué impacto emocional puede tener la experiencia de este trastorno? Bueno, el impacto emocional primero va a ser probablemente enojo, confusión, después tristeza, culpa, vergüenza, ¿no? Y sobre todo el considerar que voy a tener que depender de otra persona, esto que atenta con mi lado autónomo, ¿no? Si considero eso, que ya no voy a ser una persona útil para mi día a día, eso me hace sentir profundamente vulnerable y de pronto sí un poco más reservado con mi dolor. Digo, a la mayoría de las personas nos cuesta mucho abrirnos en momentos vulnerables y es totalmente humano y válido, pero hay que, por ejemplo, por eso, ¿no? Fomentar los lazos más cercanos y más sinceros con las personas, donde yo pueda admitir con confianza que necesito de ti, de tu ayuda. ¿Por qué algunas personas experimentan dolor fantasma y otras no? Bueno, sí, es parte un poco de estadística, tal vez también un poco del tema de crianza y cómo fue fomentándose la inteligencia emocional y también la actividad física en las personas, ¿no? Puede ser un factor que influya bastante y sí, porque probablemente hubo un proceso de asimilación de que vendría una pérdida y quizá viene por un tema de enfermedad, de padecimiento, y el paciente se va preparando un poquito más con la idea de, no digo que sea sencillo tampoco, pero hay una preparación previa a que si fue por un accidente, un trauma complejo, no hubo un momento en donde yo pudiera decidir ni prever esto, entonces puede ser un poco más difícil y ese dolor emocional de shock va a impactar en mi dolor físico. Entonces, probablemente sea por eso, ¿no? Que algunas personas sí y otras no. Doctora, para finalizar, ¿qué mensaje le daría a las personas que están pasando por este trastorno y sobre todo aquellas que están pasando una situación sumamente complicada? Bien, pues les sugeriría que busquen ayuda, que la pidan. Actualmente hay más instituciones dispuestas a ayudar. Por ejemplo, la UAP tiene algunos muy buenos centros de salud emocional
También está el Instituto del Deporte y de la Juventud. Me parece que también ahí ofrecen atención gratuita. El punto es tomar acciones de no conformarse con el malestar, con el dolor, y normalizar que así siempre va a ser, ¿no? Con un dolor crónico, tanto físico como emocional. Eso no es vivir de verdad, es solamente lidiar o sobrevivir con esto, y nadie merece esto. Entonces, pues que busquen ayuda, que la sepan recibir y que nunca están solos, aunque lo parece. Eso es lo más importante. Nunca están solos. Le agradecemos muchísimo a la psicóloga María Elena Pérez Islas. Gracias. Gracias a ti. Gracias, nos vemos Gracias. muy pronto. A usted también le agradecemos el favor de su atención. Les recordamos asistir a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tenga muy buen día. Nos vemos en la siguiente.